Hola, ¿qué tal, Ali? Bueno, chicos, como vimos en el día de ayer, Sony anunció que ya no va a seguir fabricando juegos físicos a partir de enero del 2028, lo que produjo un enorme rechazo por parte de los jugadores, quienes empezaron a cancelar masivamente las suscripciones a PlayStation Plus en protesta. Pero no fueron los únicos que se pronunciaron al respecto. También tuvimos a los vendedores minoristas quienes dijeron que no se van a quedar de brazos cruzados y a la Video Game History Foundation, que es uno de los pesos pesados de la industria, diciendo que la única alternativa que le estaban dejando a los jugadores era la piratería. Pero incluso a pesar de que el más del 90% de la audiencia dijera que no desea un futuro de videojuegos totalmente digital, según IGN era poco probable que Sony diera marcha atrás en su decisión de eliminar los discos. Y contra todo pronóstico ha sucedido el milagro, porque ahora tenemos a PlayStation confirmando la compatibilidad con los juegos físicos existentes después del 2028. No obstante, si me preguntan, yo tengo la sensación de que esto no va a ser lo suficientemente bueno, no para los jugadores. En mi opinión, este anuncio es simplemente una especie de control de daños. Pero bueno, veamos esto. Antes, si disfrutas de contenido y me querés ayudar a seguir creciendo, con un me gusta, un comentario, una suscribida o una compartida salvaje para llegar a más personas, me ayudas una banda. Así que muchas, pero muchas gracias. Bien, entonces, esto viene de Insider Gaming, así que vamos a leerlo y lo vamos comentando como siempre. Dice: en un nuevo anuncio, PlayStation ha declarado que las editoriales aún podrán imprimir los formatos físicos existentes después de enero del 2028. Esta es la última novedad del reciente anuncio que ha acaparado la atención de Internet. Sony dejará de producir juegos en formato físico después de enero del 2028. Esta información podría dar un respiro a los jugadores, ya que tendrían tiempo para adquirir los discos de los juegos ya existentes. PlayStation informa a sus socios que los juegos anteriores a 2028 aún podrían tener discos reimpresos, pero es solamente eso. Según un nuevo informe de GameFile, Sony envió un mensaje a sus socios editores de videojuegos indicando que aún podrán realizar pedidos adicionales de los juegos en formato físico de PlayStation ya existentes. PlayStation informó claramente a sus socios que cualquier juego lanzado antes de la fecha límite podría tener sus discos impresos. Sin embargo, PlayStation informó que habrá un cambio, el proceso de pedido de los discos que se anunciará más adelante. Y acá viene lo más importante, y es por esto que yo creo que este anuncio en realidad es simplemente un control de daños, pero no parece que vayan a dar marcha atrás, al menos no por ahora. Yo creo que todavía consideran que el rechazo no es lo suficientemente grande como para intentar recular. Respecto a lo que sucederá después de la fecha límite, Sony declaró que las editoras tendrán la oportunidad de lanzar nuevos juegos en tiendas físicas mediante códigos digitales. Así pues, los jugadores ya saben que podrán adquirir los discos de los juegos lanzados en 2027 en 2028. Sin embargo, desconocemos cómo ofrecerán estos juegos posteriormente. ¿Será mediante un código integrado en una tarjeta o de otra forma? Los jugadores tendrán que esperar a un anuncio oficial para saberlo con certeza. Bien, esto sí cambia el panorama, pero sigue sin cambiar el problema de fondo, el problema real. El artículo explica que tras la reacción negativa, Sony confirmó que los juegos físicos publicados antes de enero del 2028 podrían seguir imprimiéndose y distribuyéndose después de esa fecha si los editores lo desean. Es decir, que no va a haber una fecha límite que mate, por decir entre comillas, automáticamente los juegos físicos existentes. Sin embargo, hay varios matices importantes en todo esto. Si un juego salió en disco antes del 2028, no sé, por ejemplo, el Ring o Astrobot o cualquier otro, el que sea, entonces podrá seguir vendiéndose en formato físico incluso después del 2028, siempre que el editor quiera seguir fabricándolo. Los nuevos juegos lanzados a partir de enero del 2028 ya no van a tener la versión de disco físico, van a ser únicamente digitales. Este anuncio de PlayStation es un poco engañoso porque está diciendo que los editores pueden seguir imprimiendo discos físicos, pero si la PlayStation 6 no es compatible con juegos físicos y no tiene un lector de discos, entonces los estudios no van a querer seguir invirtiendo en imprimir sus nuevos títulos a menos que la demanda por los mismos títulos en las consolas anteriores sea realmente alta. Pero si la mayoría de los jugadores migra rápidamente hacia la PlayStation 6 y los jugadores de la PlayStation 5 se empiezan a reducir muchísimo, la demanda de los discos va a caer también.
En ese momento, si eso llega a pasar, imprimir una versión física exclusiva para una minoría dejaría de tener un sentido económico y probablemente desaparecería. Y ya hay un precedente de esto en otras generaciones. Cuando salió la PlayStation 5, por ejemplo, durante varios años siguieron publicándose juegos para la PlayStation 4 en formato físico porque había más de 100 millones de consolas en circulación. No era solamente por nostalgia, sino porque seguía siendo un negocio rentable. Así que lo que creo que realmente va a decidir el futuro no va a ser tanto la fecha de enero del 2028, como estaba diciendo Sony, sino otros tres factores importantes. El primero, ¿cuántas PlayStation 5 sigan activas cuando la PlayStation 6 lleve 1 o 2 años en el mercado? Lo segundo es cuántos juegos siguen siendo intergeneracionales, es decir, compatibles con la PlayStation 5 y con la PlayStation 6. Y si el coste de fabricar y distribuir los discos sigue compensando las ventas, es decir, si el costo es mucho menor que las ganancias, si es rentable. Ahora bien, si Sony deja de fabricar una PlayStation 6 con un lector y la mayoría de las ventas pasan a ser digitales, el incentivo para producir discos va a ir disminuyendo con el tiempo. Incluso, aunque legalmente puedan seguir imprimiéndose discos físicos para la PlayStation 5, es probable que muchos editores ya decían no hacerlo porque el retorno económico va a ser cada vez menor, ya no es más rentable. En otras palabras, yo creo que la desaparición del formato físico probablemente no ocurra porque Sony prohíba imprimir discos físicos, sino porque la demanda acabe siendo demasiado, pero demasiado pequeña como para justificar el coste. Esto suele ser la forma en la que desaparecen la mayoría de los formatos físicos. Primero dejan de ser rentables y después simplemente dejan de producirse. Pero en parte también dejan de ser rentables no solamente porque el consumo baja, sino porque empiezan como a encerrarte, porque empiezan a reducir las opciones. Pero bueno, centrándonos en este anuncio y ya para cerrar, para mí esto no cambia absolutamente nada, porque los problemas que mucha gente señala van a seguir existiendo. Por ejemplo, se pierde el mercado de segunda mano para los juegos nuevos. Ya no vas a poder prestar o revender un lanzamiento nuevo. El consumidor queda muchísimo más atado al ecosistema digital y a sus condiciones, y la preservación de los videojuegos va a depender muchísimo más de los servidores y de las licencias de Sony y de las editoras. Si un juego genera problemas, lo van a eliminar directamente. Recordemos que Sony PlayStation no es Steam. Quiero decir, si vemos una situación similar a la que pasó con Collective Shot con los videojuegos hace poquito, en donde desde arriba empezaron a ejercer presión para censurar ciertos juegos que ellos consideran problemáticos, eliminarlo de los servidores va a ser súper, pero súper fácil si el formato es solamente digital. Con este sistema simplemente quedamos a merced de los deseos de Sony y de los gobiernos corruptos. Así que sí, esta podría llegar a ser una noticia positiva para los que coleccionan o para los que quieren seguir comprando juegos físicos ya existentes, pero no revierte la decisión principal. PlayStation va a seguir avanzando hacia un ecosistema completamente digital para todos los lanzamientos nuevos a partir del 2028. El verdadero futuro del formato físico yo creo que no va a depender de este comunicado. Yo creo que en realidad va a depender de si los jugadores siguen demostrando que todavía existe una demanda real por los discos y también si los jugadores realmente dejan de apoyar económicamente a Sony en este momento en señal de protesta hasta que las pérdidas que tenga Sony sean lo suficientemente grandes como para que quieran dar marcha atrás o al menos replantearse esta decisión. Porque al final del día las empresas no van a cambiar por las críticas de algún random en las redes sociales, cambian cuando cambian los números. Así que si quieren realmente ver un cambio, entonces empiecen a apoyar con su billetera. De todos modos, yo lo voy a dejar acá. Contame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.